Muy buenos días, amigos presentes aquí en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá, y también a cada uno de ustedes a través de la línea telefónica en Puerto Rico, en Guatemala, en México, en Nueva York, en California y en Bolivia y demás países que están en la línea telefónica. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes para dar a conocer el programa divino de la obra del séptimo sello. Quiero leer aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 8 y verso 1, que dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. La obra del séptimo sello. Pueden tomar asiento si tienen la bondad, para que podamos comprender la obra del séptimo sello, por el cual hubo silencio en el cielo cuando fue abierto este séptimo sello. Necesitamos comprender qué es el séptimo sello. Este séptimo sello que fue abierto en el cielo corresponde a un libro. El libro que estaba en la mano del Dios Todopoderoso, el cual estaba sentado en su trono, y en su mano derecha tenía ese libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Dice Apocalipsis capítulo 5 y verso 1 en adelante: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí podemos ver
este libro tan importante que estaba en el cielo, en la mano del Dios Todopoderoso, el cual estaba sentado en su trono. Ese libro tan misterioso que tenía que ser tomado y abierto en ese tiempo en donde se pidió que viniera una persona, un ser humano, para tomar ese libro y abrirlo. Ese libro tan misterioso es el título de propiedad de toda la creación. Es el libro que Dios ha mantenido en su mano desde que el ser humano cayó en el huerto del Edén. Adán tuvo ese libro cuando fue él colocado aquí en este planeta Tierra, pero cuando cayó, perdió todos los derechos a ese libro, perdió todos los derechos a la vida eterna, perdió todos los derechos al libro y a lo que significaba ese libro. Adán, cuando fue colocado en esta tierra, fue colocado como gobernador, como rey en este planeta Tierra. Y Dios es el rey de los cielos y también de la tierra, pero colocó a su primer hijo como rey aquí en la tierra y le dio el título de propiedad, porque un rey para reinar necesita el título de propiedad de todo aquello sobre lo cual él va a reinar. Y Adán lo tenía. Y mientras Adán tenía ese título de propiedad, él vivía o estaría viviendo sin detenerse. Pero cuando hubo la caída en el huerto del Edén, perdió todos los derechos a ese título de propiedad, y ese título de propiedad no podía ir a las manos del diablo, sino que Dios lo tomó, porque Dios es el dueño original, porque Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y tiene ese título de propiedad de toda la creación. Lo tomó nuevamente y en la mano de Dios, la mano derecha de Dios, estuvo allí por aproximadamente 6,000 años. Pero cuando se llegó el tiempo para ese título de propiedad ser tomado y abierto, ya habían pasado edades y dispensaciones, ya había transcurrido la primera dispensación de la ley, en la cual fue enviado el profeta Moisés, al cual le fue encomendada esa primera dispensación. Él recibió la ley en el monte Sinaí. Ese mensaje de la ley le fue dado a Moisés y Moisés lo pasó al pueblo, lo habló y colocó esas tablas de la ley en el arca del pacto. Moisés, siendo el mensajero de aquella primera dispensación, la cual abarcaría un lapso de tiempo grande, estableció bien esa primera dispensación, colocó el mensaje del pacto de Dios con el pueblo hebreo, y toda persona que hiciera conforme a la ley viviría. El que hiciera contrario a la ley moriría. Luego
que pasó esa primera dispensación de la ley, la cual tuvo a Moisés como el mensajero dispensacional. Esa dispensación también tuvo mensajeros de etapas o edades de la iglesia hebrea o del pueblo hebreo bajo la ley. Todos estos profetas que vemos en el Antiguo Testamento hablando la palabra de Dios pertenecen a las 7 etapas del pueblo hebreo. Encontramos que estos profetas que aparecieron luego de Moisés, siendo mensajeros para esas etapas, estuvieron hablando conforme al mensaje que Moisés había establecido para esa dispensación. Ahora, una cosa es un mensajero dispensacional y otra cosa es un mensajero de alguna de las edades de esa dispensación. Ahora encontramos que al final de la primera dispensación apareció el profeta Juan el Bautista. Él fue el último profeta de la dispensación de la ley. Por eso los profetas de la dispensación de la ley hasta Juan profetizaron. Jesús también es un profeta, pero los de la ley hasta Juan profetizaron. Encontramos que Juan el Bautista, siendo el precursor de la primera venida del Señor, llamó al pueblo al arrepentimiento y dio testimonio que después de él vendría otro profeta, otro mensajero, del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado. Y cuando Jesús vino a Juan el Bautista, pidió ser bautizado por Juan. Juan reconoció quién era Jesús y dijo: yo tengo necesidad de ser bautizado por ti y tú vienes a mí para que yo te bautice, y no quería bautizarlo. Pero Jesús le dijo: Juan, es necesario que se cumpla toda justicia. Y entonces Juan lo bautizó. Vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre Jesús. Y Juan dio testimonio de Jesús diciendo que el que lo había enviado a predicar y a bautizar le había dicho que sobre aquel sobre el cual él viera al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma, ese era el Mesías al cual él le estaba preparando el camino. Y Juan dio testimonio que había descendido sobre Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo en su primera venida vino como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. El pueblo hebreo había llevado a cabo en sus fiestas y en todos esos estatutos que Dios le había dado el sacrificio de un cordero. Pero si había llegado el tiempo en que aquel simbolismo de un cordero literal se tenía que convertir en un ser humano, en un hombre, para quitar el pecado del mundo, porque la sangre de los animales solamente cubría el pecado, pero la sangre del Cordero de Dios quitaría el pecado del mundo. Por lo tanto, el Señor Jesucristo vino como Cordero de Dios para llevar a cabo esa obra de redención. Él tenía que redimir todo lo que estaba
establecido en este título de propiedad. Este título de propiedad, este librito que estaba en la mano del Dios Todopoderoso, es nada menos que el libro de la redención. Ese libro de la redención contiene los nombres de todos los hijos de Dios. Contiene los nombres de todas las personas que serían redimidas por la sangre del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo murió para llevar a cabo la redención de toda la creación, para llevar a cabo el regreso de todo lo que Dios creó a su posición original, para regresar a todos los hijos de Dios a la casa de nuestro Padre Celestial. Para eso Él tuvo que morir. Él siendo el nuevo mensajero de la nueva dispensación, el mensajero de la segunda dispensación. El pueblo hebreo no le comprendió, porque el pueblo hebreo se quedó en la primera dispensación y no se dio cuenta que cuando Jesús fue bautizado, allí estaba comenzando una nueva dispensación, la segunda dispensación. Y solamente se puede comprender la obra de una dispensación, la cual es llevada a cabo por el mensajero de esa dispensación, entrando a esa dispensación. Pero el pueblo hebreo se quedó fuera de la segunda dispensación que había comenzado con su mensajero Jesús de Nazaret. Fuera de esa segunda dispensación de Jesús de Nazaret, los que estaban en la primera dispensación de Moisés no podían comprender nada de la obra que estaba llevando a cabo el Señor Jesucristo. Ellos solamente podían comprender la ley, el mensaje de la ley, pero no podían comprender las cosas que habían sido habladas en el mensaje del Antiguo Testamento con relación a una nueva dispensación en la cual el Mesías aparecería y llevaría a cabo la obra de Dios para esa nueva dispensación y establecería un nuevo pacto en esa nueva dispensación con los hijos de Dios. Ahora podemos ver que la obra de cada dispensación la lleva a cabo Dios a través del mensajero de esa dispensación. Y luego aparecen los colaboradores que trabajan unidos a ese mensajero a través de las diferentes etapas y aún cuando él está vivo. Ahora hemos visto al mensajero de la segunda dispensación, Jesús de Nazaret, llevando a cabo la obra para esa segunda dispensación, la obra de redención por su sangre preciosa, quitando así el pecado del mundo, pagando el precio de la redención, pagando por cada uno de nosotros, porque ninguno de nosotros podíamos pagar el precio de la redención. Tenía que ser un ser humano que no tuviera pecado, y el único era el Señor Jesucristo, que apareció en este planeta Tierra por creación divina y no por la unión de un hombre y de una mujer en relaciones íntimas. Así es que el Señor Jesucristo era la única persona que podía hacer la obra de redención para la segunda dispensación. Por esa causa Él dijo:
Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Mas si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Si el Señor Jesucristo no toma el pecado de la raza humana y muere en la cruz del Calvario, todo ser humano tenía que morir en aquel tiempo, porque era el tiempo del juicio divino sobre la raza humana. Pero el Señor Jesucristo tomó el pecado y se hizo mortal, porque Él no era mortal. Él dijo: nadie me quita la vida. Él dijo: yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Y la única forma de hacerse mortal era tomando el pecado del mundo, porque la paga del pecado es muerte. Así también vino a ser mortal Adán, cuando tomó el pecado. Luego que Eva había pecado, él se hizo responsable de el pecado allá en el huerto del Edén y asumió esa responsabilidad y se hizo mortal. Adán sabía las consecuencias de tomar el pecado. Perdió el título de propiedad, perdió los derechos a vivir eternamente. Fue sacado del huerto del Edén para que no comiera del árbol de la vida y viviera eternamente en una condición caída, pecaminosa. Porque Dios no quiere que el hombre viva eternamente como un pecador. Él quiere que el hombre viva eternamente sin pecado. Ahora encontramos que el Señor en la cruz del Calvario pagó el precio de la redención. Por lo tanto, todo le pertenece al Señor Jesucristo, tanto los buenos como también los malos, porque todo es de Él. Él compró todo con su sangre preciosa. Ahora, Él estableció el mensaje de la gracia, el evangelio de la gracia para la segunda dispensación, pues el mensajero dispensacional establece el mensaje de su dispensación y lleva a cabo la obra correspondiente para esa dispensación. Y luego, durante toda esa dispensación, se habla de ese mensajero dispensacional, de la obra que llevó a cabo y del mensaje que trajo para esa dispensación. Ahora nos acercamos a la tercera dispensación. El último mensajero de la segunda dispensación fue el reverendo William Marion Branham de Norteamérica, el cual no ha sido conocido o reconocido por el mundo político, social y religioso en el 99% de los casos. Así como Juan el Bautista no fue reconocido por el pueblo hebreo, por el gobierno hebreo, por la sociedad hebrea, ni siquiera por la religión hebrea. Pero Jesús dijo, cuando le dijeron o le preguntaron: ¿no es necesario que Elías venga primero, como dicen los doctores de la ley, los escribas y los fariseos, para restaurar todas las cosas? Jesús dijo: sí, Elías vendrá y restaurará todas las cosas, pero yo os digo que ya Elías vino e hicieron con él todo lo que quisieron.
y ellos entendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. Ahora, así como el pueblo hebreo tuvo 7 etapas y al final, en la 7ª etapa, apareció el precursor de la primera venida del Mesías, y luego apareció el Mesías en la edad de la piedra angular, porque el Señor es esa piedra angular y su edad es la edad de la piedra angular. Así también el pueblo gentil, al cual le fue enviado el evangelio de la gracia, el evangelio en donde el Señor Jesucristo llevó a cabo el sacrificio por el pecado de la humanidad. El pueblo gentil o la iglesia gentil ha tenido 7 etapas o edades en las cuales el Señor Jesucristo ha estado manifestándose y llamando a sus hijos en cada edad. Comenzó desde el oriente la obra del Señor Jesucristo para la segunda dispensación, en la cual Él ha estado moviéndose desde el oriente hasta el occidente. Y durante esas 7 etapas, Él envió a 7 mensajeros. Esos 7 mensajeros están señalados en el libro del Apocalipsis como 7 estrellas y también como 7 ángeles, porque un ángel es un mensajero, un hombre enviado por Dios para una edad o una dispensación con el mensaje correspondiente para ese tiempo, para darlo a conocer al pueblo. El apóstol San Pablo fue el primer mensajero de la primera etapa de la iglesia gentil, el cual estableció el evangelio de la gracia, el evangelio del Señor Jesucristo en medio de los gentiles. Y el mensaje de la segunda dispensación, la dispensación de la gracia, se ha estado moviendo en medio de los gentiles y recogiendo a todos los hijos de Dios en medio de los gentiles como individuos, Dios llamándolos, el Señor Jesucristo llamando a sus hijos en cada edad a través del ángel mensajero enviado para cada edad. Por eso el apóstol San Pablo decía: no vivo ya yo, vive Cristo en mí. No era el apóstol San Pablo el que estaba haciendo la obra, sino el Señor Jesucristo a través de San Pablo, y así a través de cada uno de los mensajeros en cada etapa o edad de la iglesia gentil, hasta que apareció el último mensajero de la séptima etapa o edad de la iglesia gentil, conocido como William Marion Branham de Norteamérica, en donde se desarrolló la séptima etapa o edad de la iglesia gentil, representada en la iglesia de la Odisea. Esas 7 iglesias de Asia Menor, en donde San Pablo estableció el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo, estaban representando las 7 etapas por las cuales pasaría la iglesia del Señor Jesucristo. Y cada una de esas iglesias de Asia Menor tenía las características que estarían en cada una de las etapas o edades de la iglesia gentil. La séptima etapa o edad de la iglesia gentil está representada por la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea
tenía ciertas características que han sido manifestadas en la última etapa o séptima etapa de la iglesia gentil, así como también la séptima etapa de la iglesia hebrea tuvo esas características, y en la cual fue enviado el precursor de la primera venida de Cristo allá en medio del pueblo hebreo, y acá en la séptima etapa es enviado el precursor de la segunda venida del Señor. Ahora vean estas características y ustedes comprenderán por qué el Señor hablaba en la forma que hablaba a aquellos líderes religiosos, y parecía que estaba peleando con ellos y ellos con él. Fueron ellos los que desataron una persecución, una lucha en contra del Señor Jesucristo, y lo tildaban de falso profeta, lo tildaban de samaritano algunas veces, de loco, de endemoniado, de un hombre que comía mucho y bebía vino con los pecadores, con los publicanos, y se pasaba hablando y tratando con personas que eran muy despreciadas por las personas de la ley, los doctores de la ley y personas así. Ahora, vean ustedes que el Señor Jesucristo estaba en una nueva dispensación, la cual él estaba comenzando, y estaba en una nueva edad, la edad de la piedra angular. Pero los líderes de aquel tiempo estaban en la primera dispensación y no habían salido de esa dispensación, y por esa causa no podían comprender al Señor Jesucristo. Dice la Escritura: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, porque no le comprendieron. Ahora vean, aquella etapa estaba en esta condición, como también estaría esta última etapa de la iglesia gentil. Dice Apocalipsis capítulo 3 y verso 14 en adelante, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios. Ese es el Señor Jesucristo, el principio de la creación de Dios, de esa nueva creación. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea que no tendrá la palabra de Dios esa séptima edad de la Odisea del pueblo hebreo y también la del pueblo gentil. O sea que Dios no hablará por esa edad. Dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y no lo sabes. Esa era la condición de la religión hebrea bajo la ley cuando el Señor Jesucristo apareció. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a ellos, a los líderes: vosotros ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahora, para muchas personas aquello era un insulto a la religión hebrea y a los grandes líderes religiosos de la religión hebrea, pero la verdad es la verdad, aunque parezca un insulto. Él les decía a ellos:
serpientes, les decía todas esas cosas, pero eran la verdad. En una ocasión, él les dijo: vosotros no podéis recibir mi palabra, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no seguirán. Pero vosotros no podéis recibir mi palabra, no pueden oír mi voz, porque ustedes no son de mis ovejas. Ellos le dicen a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros tenemos un Padre que es Dios. Jesús les dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes harían. No hizo esto Abraham. Ustedes procuran matarme, y esto no fue lo que hizo Abraham. Él les dice: Abraham, antes que Abraham fuera, yo soy. Ellos le dicen a Jesús: no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. O sea, eres un mentiroso. Jesús les dice: Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Aquí nos muestra el Señor Jesucristo que antes de Él aparecer en ese cuerpo de carne, Él ya le había aparecido a Abraham y a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes de la ocasión cuando le aparecieron a Abraham 3 ángeles y comieron con Abraham y hablaron con él? Y Abraham se postró delante de uno de ellos y le dijo: mi Señor, no pases de largo, entra acá a la casa de tu siervo, te prepararé tal y tal cosa, y ustedes comerán y descansarán y después continuarán el viaje. Elohim allí estaba con Abraham. Luego, en otra ocasión, le apareció nuevamente cuando Abraham regresaba de la victoria sobre aquellos 5 reyes gentiles, y le apareció, le dio pan y le dio vino, y Abraham pagó a él los diezmos de todo, o sea, dio el 10% de todo lo que él tenía. Y Abraham le llamó a ese personaje Melquisedec, sacerdote del Dios eterno y rey de Salem, o sea, de Jerusalén. Ese Melquisedec que le apareció a Abraham y ese Elohim que le apareció a Abraham era nada menos que el Señor Jesucristo en un cuerpo de otra dimensión, no con el cuerpo de carne que apareció allá naciendo a través de la Virgen María. Por eso Jesús podía decir: aún antes que Abraham fuera, yo soy. ¿No saben ustedes que el Señor Jesucristo es el creador de los cielos y de la tierra? Dice el Evangelio según San Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por Él fueron hechas, creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo hecho fue hecho. Nada de lo creado fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y sigue diciendo más adelante: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de virtud. Y ese Verbo hecho carne fue conocido por el nombre del Señor Jesucristo, el creador
de los cielos y de la tierra. Por Él fueron hechos los cielos y la tierra. Todo lo hecho, lo creado fue hecho por Él y para Él. Por eso el nombre Emmanuel, el cual dijo el profeta Isaías, que sería llamado Emmanuel, significa Dios con nosotros. Por eso cuando le preguntaron a Jesús, o le dijeron, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dijo a Felipe, tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. Tú no sabes que el Padre está en mí, es en mí y yo en Él, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Era lo que dijo el apóstol San Pablo escribiendo en la primera carta a Timoteo, capítulo 3 y verso 17, 16 y 17, que dice: grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. La manifestación de Dios en carne es conocida 2000 años atrás con el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso es el Señor Jesucristo, Señor y Cristo. ¿Quién? Jesús. El Señor Jesucristo lo encontramos en el Antiguo Testamento manifestado, llevando a cabo esa obra divina correspondiente al Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo, en esa teofanía que acompañó al pueblo hebreo por el desierto y que le apareció a Moisés en el monte Sinaí, ese pilar de fuego, esa luz, era Dios, era el Señor Jesucristo manifestado en la forma de luz. Por eso, cuando Moisés le pregunta, ¿quién eres? Yo quiero saber tu nombre, para cuando el pueblo me pregunte por tu nombre, yo poderle decir tu nombre. Yo soy, le dijo esa luz a Moisés. Luego encontramos que cuando le apareció a San Pablo camino a Damasco, esa luz, ese pilar de fuego, San Pablo sabía que esa era la misma luz, pilar de fuego, que había guiado al pueblo hebreo por el desierto y le había aparecido a Moisés en el monte Sinaí. Y cuando ve esa luz, y esa luz le habla, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así como le habló a Moisés, y le dijo, Moisés, Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Moisés había llegado en son de paz, pero San Pablo estaba en son de guerra. Y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te salposes contra el aguijón. Saulo sabía que aquella luz, aquel pilar de fuego, más fuerte que la luz del sol, era la luz, el pilar de fuego que le había aparecido a Moisés en el monte Sinaí y que había guiado al pueblo hebreo y le había alumbrado el camino durante la noche al pueblo hebreo, y de día le hacía sombra para que el sol no castigara al pueblo hebreo. Saulo sabía que era Dios, el Dios del Antiguo Testamento, el Jehová del Antiguo Testamento, y ahora Saulo se encuentra que está persiguiendo al Dios del Antiguo Testamento, al Jehová del Antiguo Testamento, y le pregunta, ¿quién eres, Señor? Porque él creía que estaba haciéndole un servicio al Jehová del Antiguo Testamento, persiguiendo a aquellos cristianos. Él pensaba que esos cristianos que seguían a Jesús estaban locos.
Ellos decían que ese era un camino de herejía, era una herejía, porque no era lo que el pueblo hebreo tenía bajo la ley de Moisés. No comprendían que era una nueva dispensación. San Pablo, siendo un hombre tan instruido, estaba persiguiendo al mismo Dios que él decía que estaba sirviéndole. Ahora, cuando pregunta ¿quién eres, Señor?, esa luz, ese pilar de fuego, esa columna de fuego, le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo le dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Tan bravo que estaba y ahora tan mansito, porque se había encontrado con el Dios del Antiguo Testamento y ahora descubrió que el Dios del Antiguo Testamento tenía el nombre nuevo de la segunda dispensación. Un nombre nuevo para cada dispensación. Ahora, Saulo de Tarso recibió la contestación directamente de esa luz, de esa columna de fuego. Y esa columna de fuego le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús había dicho: salí de Dios y vuelvo a Dios. Salí del Padre y vuelvo al Padre. Ahí estaba ya regresado y volvió a ser la columna de fuego, el pilar de fuego que había guiado al pueblo hebreo por el desierto por 40 años. Ustedes pueden ver que la obra divina a través del Antiguo Testamento y a través del Nuevo Testamento es la obra del Dios creador de los cielos y de la tierra. Es el mismo Señor Jesucristo manifestado en cada edad y en cada dispensación. En algunas ocasiones usted lo puede ver en la Escritura como una persona a la cual usted puede tocar. En otras ocasiones usted lo ve en la Escritura como una luz, como un pilar de fuego. Pero es el mismo Dios. Todo depende con qué cuerpo esté manifestándose en esa ocasión. Si se está manifestando con un cuerpo igual al nuestro, pues usted lo tiene que ver como usted ve a uno de los demás seres humanos, como fue visto Dios manifestado en carne humana 2000 años atrás en la persona del Señor Jesucristo. Pero cuando usted lo ve como esa luz o pilar de fuego o columna de fuego, Él está en otro cuerpo, en un cuerpo que es invisible a la vista humana y solamente puede ser visto cuando Él se deja ver. También es visto como el rey Melquisedec, un hombre pero de otra dimensión. Muchas personas no saben que hay 7 dimensiones y piensan que solamente existe esta dimensión en la cual nosotros estamos viviendo y que todo lo que es real se tiene que tocar y se tiene que ver. Hay mundos invisibles a la vista humana y no son tangibles. Por lo tanto, el ser humano no los puede ni tocar ni los puede ver. Solamente pueden ser vistos cuando Dios permite que sean vistos estos mundos, estas dimensiones en donde existen personas de otro mundo, de otra dimensión. Usted encuentra en la Biblia que habla de ángeles. Usted encuentra que habla de esos ángeles varones de otro mundo, de otra dimensión, los cuales le han aparecido a los profetas de Dios. Usted lee el libro del profeta Daniel y usted encuentra ahí
otro mundo manifestado. Y Daniel, siendo un profeta, teniendo las dos conciencias juntas, podía ver en otros mundos. Y pudo ver al arcángel Miguel, pudo ver al arcángel Gabriel, y ellos hablaron con Daniel y le dieron a conocer, le revelaron las cosas que acontecerían en este planeta Tierra hasta el fin del tiempo. El mundo que el ser humano no puede ver es el que verdaderamente es real. Este mundo que usted puede ver y tocar es temporero, es pasajero. Usted puede ver una persona y la puede tocar, pero quizás al otro día ya no la puede ver y no la puede tocar porque ya murió y ya lo enterraron. Ve que es temporero, pasajero, pero el invisible a la vista humana es eterno. Y los hijos de Dios están viviendo en este planeta Tierra, pasando por esta dimensión temporera en cuerpos temporeros, porque estamos pasando por una etapa del programa divino. Estamos pasando por una etapa del programa de creación en el cual entramos cuando escuchamos la palabra, la voz de Dios para nuestro tiempo. Así ha sido a través de los tiempos. Por eso el ser humano, luego de la caída, vive cierta cantidad de años aquí en la tierra nada más, para tener el tiempo y la oportunidad de escuchar la palabra, el mensaje de Dios que da a conocer el programa de Dios para ese tiempo, para que la persona entre a ese programa y sea sellado para vida eterna. Dios así lo ha estado haciendo a través de las edades y a través de las dispensaciones. Por esa causa Él ha enviado profetas a través de las edades y dispensaciones, porque solamente a los profetas viene la palabra de Dios, viene la revelación divina del programa de Dios para cada tiempo, porque tienen las dos conciencias juntas. Dios dice aquí en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6, dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dios es el Dios de los espíritus de los profetas. Cuando Dios envía un espíritu de profeta es un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y cuando Dios lo envía a la tierra, lo envía a un ser humano que nace en este planeta Tierra, y entonces ese espíritu teofánico está ahí en carne humana manifestado para recibir de parte de Dios el mensaje y programa divino para ese tiempo y darlo a conocer a la raza humana. Por eso solamente los profetas de Dios enviados en cada edad o dispensación son los únicos que han podido traer el programa de Dios para cada tiempo. Y aún el mismo Dios manifestado en carne humana, conocido como Emmanuel, Jesús de Nazaret, es un profeta. Jesús, el profeta mayor, el profeta de los profetas. Ahí tenemos lo que es un profeta, un hombre con un espíritu teofánico de la sexta dimensión en él, ministrando la palabra, dando a conocer el programa de Dios para el tiempo en que Dios lo envía.
Eso es un ángel mensajero enviado del cielo a la raza humana. Nadie, ninguna otra persona puede hacer la obra que él hace, porque es Dios a través de él haciendo esa obra. Ahora encontramos toda esta historia bíblica del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, en donde hemos visto estos espíritus teofánicos, ángeles de Dios enviados desde la sexta dimensión, la dimensión de la teofanía o de los espíritus teofánicos. Hemos visto esta manifestación del cielo en la tierra, en carne humana, en los profetas de Dios. Y hemos llegado hasta este tiempo en que vivimos. Hemos dicho que Dios, así como envió a Juan el Bautista como precursor de la primera venida del Señor, del Hijo del Hombre, en este tiempo final envió al precursor de la segunda venida del Hijo del Hombre, conocido como William Marion Branham. Él preparó el camino para la segunda venida del Señor en este tiempo final. La segunda venida del Señor Jesucristo con sus ángeles, como Él prometió, se lleva a cabo en una nueva dispensación. Y por esa causa, así como los de la primera dispensación no pudieron ver la primera venida del Mesías porque se llevó a cabo en una nueva dispensación, la segunda dispensación en su comienzo, el mundo gentil no podrá entender la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, porque para entenderla las personas tienen que entrar a la tercera dispensación, a la dispensación de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, para así ver, entender, comprender el gran misterio de la segunda venida del Hijo del Hombre. Él dijo: muchos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria en el reino de su Padre. No gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según fuere su obra. La segunda venida del Señor con sus ángeles es para dar el pago a todos los seres humanos. A los hijos de Dios, el trigo, el pago que le corresponde a los hijos de Dios. A la cizaña, darle el pago que le corresponde a la cizaña, ser echados al fuego de los juicios de la gran tribulación, en donde caerán las plagas apocalípticas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y ahí el reino de los gentiles concluirá, terminará su tiempo, porque el reino de los gentiles será quitado para ser establecido el reino del Señor Jesucristo, el cual para comenzar reinará por 1000 años, y todos los hijos de Dios que son reyes y sacerdotes, como dice la Escritura, reinaremos con Él por 1000 años para comenzar. En este tiempo estamos luchando por la vida, y por más que luchamos, el ser humano tiene dificultades para vivir 100 años en buena salud, en buena condición. El que llega a 100 años sin problemas ha tenido un éxito grande en cuanto a lo humano. Es difícil llegar a 100 años sin haberse enfermado y sin que le hayan salido algunas arruguitas y algunas canas en la cabeza. Es muy difícil.
Y en el reino del Señor Jesucristo dice que reinaremos con Él 1000 años para comenzar. Y cuando hayamos terminado esos 1000 años, estaremos tan jovencitos como cuando comenzamos esos 1000 años del reino del Señor Jesucristo. Porque antes de comenzar esos 1000 años, Él ha dicho que se tocará la trompeta final y los muertos resucitarán y los vivos seremos transformados. Él dijo porque San Pablo, escribiendo en primera carta a los Corintios capítulo 15 versos 51 y 52, dice: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, no moriremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Hemos de recibir un nuevo cuerpo para poder vivir eternamente, y esto lo recibimos en el tiempo en que la trompeta final, o trompeta de Dios, o gran voz de trompeta, suene y llame y junte a todos los escogidos, como dijo el Señor Jesucristo. Y el Hijo del Hombre enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos. Es el Señor Jesucristo enviando su ángel mensajero de Apocalipsis capítulo 1 y verso 1, y Apocalipsis capítulo 22 verso 6 y capítulo 22 y verso 16. Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, su último profeta, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es el Señor Jesucristo manifestándose a través de su ángel mensajero, de su último profeta mensajero, en este tiempo final en que nosotros estamos viviendo. Por eso en Apocalipsis capítulo 7 y verso 2 dice: y vi subir a otro ángel de donde nace el sol. ¿Qué sol? El sol de justicia, la segunda venida del Señor. Y vi subir de donde nace el sol a otro ángel que tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a los 4 ángeles a los cuales se les había dado poder de hacer daño a la tierra, al mar y a los árboles, diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 de las tribus de Israel, 12,000 de cada tribu. Y en Apocalipsis capítulo 14 y verso 1 dice: y miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente, la mente. Tenían la revelación divina del nombre del Señor Jesucristo, del nombre nuevo, y tenían la revelación divina del nombre del Padre. El nombre del Padre es el mismo nombre nuevo del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo victorioso, recibió un nuevo nombre, el nombre eterno de Dios. Por eso en Apocalipsis capítulo 3 y verso 12 dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios,
la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Hay muchas personas en este planeta Tierra, la mayoría, que han leído la Biblia y no saben que el Señor Jesucristo tiene un nombre nuevo, el cual Él ha prometido escribir en la frente, en la mente de cada uno de los escogidos de Dios, de los hijos de Dios. Él recibió ese nombre nuevo. Ese nombre nuevo es el nombre de nuestro Padre Celestial, el cual en otras edades y dispensaciones no fue revelado al pueblo. Ahora usted puede ver en el libro del Éxodo capítulo 23 y verso 20 al 23, que dice de la siguiente manera, y quiero leerlo porque tiene que ver con el nombre eterno de Dios y donde Dios colocó ese nombre. Dice Éxodo capítulo 23, verso 20 hasta el 23. He aquí yo envío mi ángel delante de ti. Ahora vean, envía su ángel allá en medio del pueblo hebreo. Envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde colocó Dios su nombre eterno? En su ángel, para guiar al pueblo hebreo hasta la tierra prometida. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra prometida. Ahora vean ustedes cómo Dios hace las cosas. Ahora en Apocalipsis capítulo 7 dice que Dios envía este ángel, y vi también a otro ángel que subía de donde nace el sol, y tenía el sello del Dios vivo. En los tiempos antiguos, para sellar una escritura, un contrato, las personas tenían un sello, un anillo, y lo mojaban en la tinta, en lo que ellos tenían para sellar ese documento, y luego colocaban ese anillo sobre el documento, colocando así ese sello. Y ahí aparecía el nombre de la persona que tenía ese anillo. Ahora, aquí dice, y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
Ahora vean con ese sello del Dios vivo. Dice que ese ángel estaría sellando a los siervos de nuestro Dios. Y en Apocalipsis capítulo 14 verso 1 encontramos a 144,000 hebreos ya sellados con el sello del Dios vivo. Dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Porque el ángel con el sello del Dios vivo los llamó, los juntó y los selló con el sello del Dios vivo, con la revelación del nombre nuevo del Señor Jesucristo y nombre eterno de Dios. Así Él sella a todos los escogidos de Dios. Pero antes de sellar a los 144,000 hebreos, Él llama con gran voz de trompeta a todos los escogidos de entre los gentiles, los junta y los sella con el sello del Dios vivo. Por eso, para todos los escogidos gentiles y hebreos, dice que escribirá sobre ellos el nombre de nuestro Dios y el nombre de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo. Para eso Él envía a su ángel mensajero, dando testimonio de estas cosas y sellando a todos los escogidos. Para eso es enviado el ángel del Señor Jesucristo. Y esa labor que Él lleva a cabo es la labor de el Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, llevando a cabo la obra del reclamo, reclamando todo lo que Él redimió con su sangre preciosa, lo cual está en el libro que fue abierto en el cielo, el cual estaba sellado con 7 sellos. Cuando Él abrió en el cielo el 7º sello, hubo silencio en el cielo por media hora. Media hora del cielo es para nosotros 20 años y algo. Porque delante de Dios, un día de los de Dios es como 1000 años de los nuestros. Y 1000 años de los nuestros, un día delante de Dios. Y un día de 24 horas de los de Dios representa 1000 años. Y una hora, 41 años y algo. Y media hora, 20 años y algo, no llega a 21 años. Y hubo silencio en el cielo por media hora de las de allá. Y cuando eso ocurre, acá son unos 20 años en donde el gran misterio del 7º sello se está llevando a cabo durante esa media hora de silencio en el cielo. Ahora, ¿cuál es el misterio del 7º sello? El 7º sello es la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Es la segunda venida del Señor Jesucristo en este tiempo final, como Él prometió en la Escritura. Él dijo, como fue en los días de Noé y como fue en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Así será la venida del Hijo del Hombre.
como fue en los días de Noé. En los días de Noé había un profeta en la escena con el programa divino, dándolo a conocer y dándole a conocer a la humanidad, a aquella generación que había llegado a su fin, a aquella generación, y que Dios destruiría a aquella generación con un diluvio, aunque no llovía en aquel tiempo, pero Dios produciría ese diluvio porque Dios es el creador de todas las cosas. Las personas de aquel tiempo no comprendieron, no creyeron el mensaje de Noé. Noé, siendo profeta, podía ver en otra dimensión y podía escuchar la voz de Dios y transmitir ese mensaje a la raza humana, aunque parecía un mensaje inconcebible a la mente humana. Y así era un mensaje inconcebible a la mente humana, porque era un mensaje de la mente de Dios, de la mente divina. Ahora encontramos que el Señor Jesucristo dijo, como fue en los días de Noé que no conocieron, y vino el diluvio y se los llevó a todos, excepto Noé y su familia, porque Noé y su familia sí conocían lo que aquella generación no conocía. ¿Qué no conocía aquella generación? Ellos no conocían el programa de Dios para aquel tiempo. Ellos no conocían el mensaje de Dios correspondiente para aquel tiempo, el cual estaba predicando Noé. La gente de aquel tiempo, como en todos los tiempos, han pensado que para servir a Dios y agradar a Dios se hace teniendo una religión, asistiendo a una secta religiosa, y eso es todo delante de Dios. Y que porque escucha en la iglesia o sinagoga a la cual asiste, que ahí hablan de Dios, que ese es el mensaje de Dios para ese tiempo. Pero no, el mensaje de Dios para cada edad y cada dispensación siempre ha llegado a la raza humana a través del profeta mensajero para esa edad o esa dispensación. Y aquella generación del tiempo de Noé tenía religiones, sectas religiosas, grandes líderes religiosos, pero solamente había un hombre que tenía el mensaje de Dios para ese tiempo, y era Noé. Nadie más lo tenía, ningún otro predicador de aquel tiempo lo tenía, y tampoco lo querían, porque si lo hubieran deseado, le hubieran dicho a Noé: Noé, ven a nuestra religión o a nuestra secta religiosa para que le prediques ese mensaje y para así todos colaborar contigo y hacer el arca, y que el arca no sea de ese tamaño que tú lo vas a hacer, sino que tú ores a Dios y le digas que en esa arca que tú vas a hacer conforme a como Él te dijo, no vamos a caber todos nosotros, que las medidas las dé un poco más grandes. Pero aquella generación no conoció el programa de Dios para aquel tiempo, no conoció el ciclo divino que estaba viviendo, y era el ciclo divino del juicio de Dios. Pero Dios no llama al ser humano a juicio, ni envía a juicio plagas sobre la raza humana, sin antes advertirle a la raza humana lo que viene. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Para eso es que Dios ha enviado siempre un profeta en cada edad y en cada dispensación, para revelarle su programa y que Él lo dé a conocer a la raza humana. Y en cada edad o dispensación solamente Dios ha enviado un solo profeta mensajero.
Los demás predicadores y ministros están llamados a escuchar ese mensaje y ese mensajero y luego darle a conocer a la gente lo que ese mensajero está predicando. Pero nunca han querido hacer conforme al programa de Dios. Ve usted, en el tiempo de Noé no quisieron y vino el diluvio y a todos los que no conocieron ese programa se los llevó. Los que conocieron el programa de Dios entraron al arca y se salvaron. Era la única forma de salvación en ese tiempo, la única forma de escapar de los juicios de Dios en ese tiempo. Y lamentablemente, y para vergüenza de las religiones y sectas religiosas y líderes religiosos del tiempo de Noé, tenemos que decir que los animales que entraron al arca de Noé y se salvaron tenían más conocimiento, más entendimiento del programa de Dios para ese tiempo que todas las religiones juntas y todos los líderes religiosos juntos del tiempo de Noé. Reconocieron que Noé era el profeta de Dios, era el hombre que tenía el mensaje de Dios, era el hombre que tenía la única forma de escapar de los juicios de Dios en aquel tiempo. Y si un animalito de los que entraron al arca tenía ese conocimiento, un animalito, la gente, líderes religiosos y religiones de aquel tiempo, sabían menos que los animales que entraron al arca. ¿De qué les valió tener religiones y sectas religiosas y decir que servían a Dios, que amaban a Dios y que iban a la iglesia de su predilección, o los domingos o los sábados, y que oraban mucho a Dios? De nada les sirvió, porque lo único que sirve, que funciona delante de Dios, es su programa para cada edad y para cada dispensación. Fuera de eso, lo demás es sectarismo, lo demás es una imitación del programa de Dios, que no funciona. Ven ustedes, Moisés le dio al pueblo de Israel la ley y todo estaba bien durante esa primera dispensación, pero cuando terminó esa primera dispensación y comenzó la segunda, ya Dios llevó a cabo un cambio y el pueblo estaba llamado a también hacer ese cambio. No lo hicieron, estaban ciegos al programa de Dios para esa nueva dispensación, y el Señor Jesucristo les dijo: ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Por lo tanto, los juicios divinos caerían para los líderes religiosos ciegos y para los seguidores de aquellos líderes religiosos. Irán con ejércitos, te echarán a tierra y a tus hijos matarán, y no quedará piedra sobre piedra, destruirán todo. Y esto porque no conociste el día de tu visitación. No conoció Jerusalén el día de la visitación divina. Lo vio entrando allí, aquel día de la entrada triunfal, lo vio entrando allí a Jerusalén sobre un burrito blanco, y a los niños clamando y a los discípulos de Jesús clamando: sana al Hijo de David que viene en el nombre de su Padre, en el nombre de David. Y decían los líderes religiosos a Jesús: ¿no escuchas tú lo que están diciendo estos niños y tus discípulos? Manda a ellos
que se callen. Jesús dijo, si ellos se callan, las piedras clamarán. Los que parecían estar equivocados según la religión hebrea, según los líderes religiosos, eran los que estaban correctos, porque estaban en el programa divino que se estaba llevando a cabo en ese tiempo, y los demás estaban en contra de ese programa divino, estaban en contra de la primera venida del Señor Jesucristo. Recuerden que la venida del Señor siempre es el séptimo sello. Él llevó a cabo esa obra como el Cordero de Dios. Y acá en el tiempo de la segunda venida del Hijo del Hombre, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, para llevar a cabo la obra de reclamo, se realiza la gran obra del séptimo sello, la obra de la segunda venida del Señor Jesucristo con sus ángeles, para reclamar todo lo que Él redimió con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y toda persona que esté escrita en ese libro que estaba sellado con 7 sellos y fue abierto, ha respondido al llamado de Dios en cada edad y en cada dispensación. Y en este tiempo, cuando ha sido abierto ese título de propiedad, todos los escogidos que viven en este tiempo, al escuchar ese mensaje de gran voz de trompeta, ese mensaje de trompeta final, responden a ese llamado, porque son ovejas del buen pastor, del Señor Jesucristo, el cual en este tiempo final le habla a su pueblo, a sus escogidos, por medio de su ángel mensajero, como le habló en edades pasadas por medio de los ángeles mensajeros de las edades del pasado. El gran misterio del séptimo sello es la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, revelándose por medio de su ángel mensajero y llevando a cabo la obra del séptimo sello, la obra del león de la tribu de Judá, del Rey de reyes y Señor de señores, la obra de reclamo de todo lo que le pertenece al Señor Jesucristo, lo cual Él compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Estamos en el tiempo final, en el llamado de la gran voz de trompeta, juntando a todos los escogidos. Estamos en el tiempo en que ese librito que fue abierto en el cielo ha sido traído a la tierra en Apocalipsis capítulo 10 y verso 1 hasta el 11, donde dice: esta es la segunda venida del Señor. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, el librito que tomó en el cielo de la mano del que estaba sentado en el trono, y lo abrió en el cielo. Luego desciende a la tierra con ese librito abierto. Ahora vamos a ver el propósito de su venida y el propósito de traer ese librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Dice que cuando clamó a gran voz, lo hizo como cuando ruge un león, porque
Su segunda venida es como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Y 7 truenos emitieron sus voces. Un trueno es la voz de Dios. Los 7 truenos es la voz de Dios, la voz del Señor Jesucristo en su segunda venida, para llamar y juntar a todos los escogidos. Es el mensaje de gran voz de trompeta. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Clamó que el tiempo no sería más, sino que en la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio de las 7 etapas edades de la iglesia gentil, en las cuales Dios se manifestó. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Recuerden que ese librito es el título de propiedad de toda la creación. Es el libro de la redención. No hay redención sin ese título de propiedad. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esta es la ocasión en que el título de propiedad que perdió Adán, el cual lo tenía en su mano y lo perdió en la caída, esta es la ocasión en que ese librito regresa nuevamente a la raza humana, para la raza humana, los hijos de Dios, tener derecho a todo lo que se perdió en la caída. A todo lo que perdió Adán en la caída, los hijos de Dios en este tiempo final tienen derecho cuando reciben ese título de propiedad. Y por cuanto cada edad y cada dispensación está encabezada por el ángel mensajero de esa edad o dispensación, ese librito es entregado por el Señor Jesucristo en su segunda venida al ángel mensajero de la edad de la piedra angular, representado en Juan, el discípulo amado en esta ocasión, el cual recibe este título de propiedad, libro de la redención, porque el Señor Jesucristo lo tomó en el cielo, lo abrió, hizo el reclamo en el cielo y luego lo trae a la tierra, a la raza humana, a los hijos de Dios, porque hace el reclamo para los hijos de Dios, para poder regresar a todo lo que se perdió en la caída, para poder regresar a la vida eterna, poder regresar a la juventud eterna,
poder regresar a un cuerpo eterno, y los muertos regresar en la resurrección a un cuerpo eterno y vivir eternamente. Todo esto está contenido en ese libro que fue abierto en el cielo, y luego de ser abierto en el cielo y ser tan importante en el cielo, es traído a la tierra y es entregado a un hombre para que se lo coma y luego profetice sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. El ángel mensajero enviado por el Señor Jesucristo, al comerse ese título de propiedad, libro de la redención, entonces tiene el mensaje profético para todas las naciones, para todos los pueblos, para todos los reyes de la tierra y para todos los seres humanos. Tiene el mensaje profético final de parte del Señor Jesucristo. Por eso ese mensaje profético está representado en la trompeta final, en la gran voz de trompeta o trompeta del año del jubileo actualizado, en donde toda persona regresaba a su posición original, a su familia, a su gente, a su pueblo. Así fue establecido en esa fiesta del año del jubileo al pueblo hebreo, mostrando en tipo y figura lo que estaría aconteciendo en este tiempo final, cuando el título de propiedad fuera traído a la tierra por el Señor Jesucristo en su segunda venida. Ahora, con ese mensaje profético que tiene que dar el que se come ese librito abierto, con ese mensaje profético, las personas al recibirlo están recibiendo el título de propiedad. Cuando se comen ese mensaje, cuando lo reciben en su corazón, porque es un mensaje para el corazón, para el alma de todos los hijos de Dios, cuando lo reciben en su alma, en su corazón, han recibido el título de propiedad y se lo han comido, como se lo comió el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Y tienen entonces derecho a todo lo que se perdió en la caída. Tienen derecho a pasar a la eternidad con un cuerpo eterno. Tienen derecho a la juventud eterna. Por eso les dije que durante el reino milenial del Señor Jesucristo, 1000 años de paz, en el cual reinaremos con Él por 1000 años. Cuando terminen esos 1000 años, estaremos tan jovencitos como cuando comenzamos esos 1000 años, porque ya estaremos con ese cuerpo eterno, glorificado, un cuerpo inmortal, para vivir eternamente. Todos seremos transformados. Todos tendremos un cuerpo a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, como dice el apóstol San Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 8 y verso 29. Dice: porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo. Dios conoce a sus hijos desde antes de la fundación del mundo, porque los hijos de Dios vienen de la eternidad. Antes de estar aquí, estábamos en la eternidad con Dios. Estábamos en la séptima dimensión, que es la dimensión donde Dios habita. Por eso Job dijo que cuando Dios creaba los cielos y la tierra, dice que todas las estrellas de la mañana se alegraban, se regocijaban, y todos los hijos de Dios
se alegraban y se regocijaban. Estábamos cuando Dios estaba creando los cielos y la tierra, pero no estábamos en estos cuerpos de carne, en estos cuerpos mortales. Estábamos en Dios, en la séptima dimensión, la dimensión de Dios. Ahora, Él ha dicho: a los que antes conoció, también los predestinó. No es una cosa que la persona diga: yo voy a ser un hijo de Dios, y para ser un hijo de Dios me voy a meter a tal o cual religión, o voy a leer la Biblia, y eso me va a hacer un hijo de Dios. No, un hijo de Dios es un hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Han sido predestinados todos los hijos de Dios. Con el título de propiedad, cada hijo de Dios tiene derecho a ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Es el tiempo en que los hijos de Dios recuperan la imagen y semejanza divina, la imagen y semejanza de Dios, que el hombre con la caída perdió, y después de la caída ya los seres humanos no vinieron a la tierra con un cuerpo eterno, solamente Adán. Luego de Adán, pues el segundo Adán, que es el Señor Jesucristo. Y luego del segundo Adán serán todos los hijos de Dios que en el tiempo final reciben el título de propiedad del libro de la redención, cuando reciben el mensaje de gran voz de trompeta del ángel del Señor Jesucristo, en donde son llamados, untados y sellados con el sello del Dios vivo, para regresar a la vida eterna con la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, teniendo el cuerpo eterno y teniendo el espíritu teofánico eterno y teniendo el alma, que es lo que es la persona en sí, esa alma eterna. El ser humano es alma, espíritu y cuerpo. Y los hijos de Dios tendrán un espíritu teofánico de la sexta dimensión y tendrán un cuerpo físico eterno, perfecto, creado por Dios para vivir eternamente. Ese es el programa de Dios para cada hijo de Dios. Como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, traeremos también la imagen del celestial, del Señor Jesucristo. Dice San Pablo escribiendo en su primera carta, capítulo 15 de Corintios y verso 49. Así es que es un programa divino para cada hijo de Dios. Es un programa en donde los hijos de Dios llegarán a la perfección. Tendrán un cuerpo perfecto y un espíritu perfecto. Y entonces todos estaremos en la perfección del Señor Jesucristo a su imagen y semejanza. Y entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria y tu aguijón? Porque ya seremos inmortales. Así es que eso es lo que Dios
tiene preparado en su programa para cada hijo de Dios en este tiempo. Y por eso está llamando a todos los escogidos con el mensaje de gran voz de trompeta, y los está preparando y los está sellando con el sello del Dios vivo en esta media hora de silencio en el cielo, pero que en la tierra se está llevando a cabo la gran obra del séptimo sello, por la cual y por el cual hubo silencio en el cielo, para que nadie supiera, ni el diablo supiera, lo que la segunda venida del Señor Jesucristo con sus ángeles estaría llevando a cabo, para que el diablo no conociera la obra del séptimo sello aquí en la tierra. Hubo silencio en el cielo por media hora, como dice Apocalipsis capítulo 8 y verso 1. Mientras en el cielo ese silencio está, en la tierra se está llevando a cabo la obra de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta y preparándolos para la transformación de sus cuerpos, los que están vivos, y para la resurrección de los que partieron en el pasado. Esta es la obra del séptimo sello en la tierra. En el cielo hay silencio durante la obra del séptimo sello en la tierra. Es la obra del Señor Jesucristo en su segunda venida, como el león de la tribu de Judá, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, llevando a cabo el reclamo de todo lo que Él redimió con su sangre, dándole el título de propiedad a todos los herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la obra del séptimo sello, la obra que el Señor Jesucristo está llevando a cabo en este tiempo, en esta tercera dispensación que ha comenzado en la edad de la piedra angular, por medio de su ángel mensajero, el cual aparece con el sello del Dios vivo para llamar, juntar y sellar a todos los escogidos en sus frentes, comenzando con los escogidos de entre los gentiles, comenzando esa obra en el occidente, hasta que luego alcanzará a los escogidos hebreos del oriente, conforme a la promesa de Dios. Todo lo que Dios ha prometido llevar a cabo en este tiempo final es la obra del séptimo sello. El séptimo sello es la segunda venida del Señor Jesucristo con sus ángeles, llevando a cabo la labor como el león de la tribu de Judá, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19 lo muestra sobre un caballo blanco como la nieve, y su nombre es el Verbo de Dios,
tiene un nombre escrito que ninguno entiende, el verbo de Dios, y tiene escrito en su muslo y en su vestidura, Rey de Reyes y Señor de Señores, llevando a cabo la obra del séptimo sello, por el cual hubo silencio en el cielo por media hora. Y en esa obra del séptimo sello está usted incluido y estoy yo incluido. Todo lo que Dios hace en este tiempo final pertenece a la obra del séptimo sello conforme a su promesa. En la obra del séptimo sello, Él traerá las bendiciones para todos los hijos de Dios. Por esa causa les entrega el título de propiedad a través del mensaje de gran voz de trompeta. Y también trae los juicios, las plagas apocalípticas para el reino de los gentiles, para la cizaña. Trae la bendición y la maldición para la raza humana. Y todo eso está en la obra del séptimo sello, que es la obra de el Señor en su segunda venida con sus ángeles, revelándose por medio de su ángel mensajero. Por eso dice Apocalipsis capítulo 1 y verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel. A Juan en visiones y a nosotros acá en la realidad del cumplimiento de esas visiones. Estamos viviendo en el tiempo de la obra del séptimo sello y hemos sido llamados y juntados con el mensaje de gran voz de trompeta y sellados con el sello del Dios vivo en la obra del séptimo sello conforme a su promesa. La obra del séptimo sello, la obra de la segunda venida del Señor Jesucristo en este tiempo final, como el león de la tribu de Judá, Rey de Reyes y Señor de Señores, reclamando todo lo que Él redimió. Esa es la obra del séptimo sello en la edad de la piedra angular en esta tercera dispensación. Dios les continúe bendiciendo con todas las bendiciones de la obra del séptimo sello. Muchas gracias por vuestra amable atención. Cada uno de ustedes que están aquí presentes en este centro de convenciones en Bogotá, y también cada uno de ustedes allá en Puerto Rico, y ustedes también allá en México, y ustedes también allá en Bolivia, ustedes también allá en Guatemala, ustedes también allá en Nueva York, y ustedes también allá en California y en los demás países que están en esta transmisión telefónica, vía telefónica. Muchas gracias por vuestra amable atención y que Dios los continúe bendiciendo
con la obra del séptimo sello que causó silencio en el cielo por media hora, mientras aquí en la tierra esa media hora equivale a 20 años y algunos meses, la cual para nosotros es la media hora del cielo más gloriosa, porque es la media hora en donde el Señor Jesucristo viene en su segunda venida con el título de propiedad en su mano para traerlo a sus hijos, a la raza humana, para nuestro regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Que Dios continúe bendiciendo a cada uno de ustedes con las bendiciones de la obra del séptimo sello. Fue para mí un privilegio muy grande dirigirme a cada uno de ustedes en esta ocasión y darle a conocer la obra del séptimo sello en esta tierra, en esta media hora de silencio en el cielo. Dios les continúe bendiciendo a todos y dejo con ustedes nuevamente a Miguel Bermúdez Marín, nuestro amigo y mi colaborador en la obra del séptimo sello que se está llevando a cabo en este tiempo en el occidente. Con ustedes, Miguel Bermúdez Marín, para concluir nuestra parte en esta ocasión. Dios les bendiga y Dios les guarde.